una solicitud que nos ha hecho el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, que tiene a su nuevo presidente, el doctor Danjó, a la doctora Anita Quiroga, que también es parte de su directiva nacional. Ella estuvo a cargo de distintas responsabilidades en el Ministerio de Salud en distintos periodos y en los servicios de salud de Atacama también. Y la doctora Valle, que ha sido expresidenta de la Orden y que ha tenido también una destacada trayectoria en esto. Nosotros encantados de escucharles y entendemos que traen propuestas que les gustaría al colegio poder viabilizar, y por eso estamos atentos a escucharle entonces su presentación, por favor. Doctor Danjó. Primero que nada, por su intermedio, señor presidente, quiero agradecer a toda la comisión que se da este tiempo para hablar un poco de una parte que nosotros consideramos un tanto olvidada siempre dentro de la salud de los chilenos, que es la salud oral. Quiero agradecer también en forma especial al doctor Castro, que nos dio la facilidad de tomar una nueva audiencia aquí en Santiago, atendiendo a la complejidad propia de nuestro colegio, que por primera vez tiene un presidente que soy de región. Yo soy de Concepción, soy funcionario público de un hospital de alta complejidad en la 8ª región, y nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo descentralizador al tratar de tener un solo ente nacional como colegio, ¿ya? Entonces, no voy a presentar a la comitiva que me acompaña porque ya el doctor lo hizo. Quiero excusar a 2 miembros de la directiva que estaban comprometidos para asistir, pero uno tuvo un accidente grave, su hermano anoche, a última hora, así que lo excusamos. Generalmente cuando uno habla de un gremio, las personas piensan que nosotros venimos a hablar para defender a los nuestros de una manera corporativa. Pues bien, eso está dentro de nuestras misiones. Nosotros estamos para defender a nuestros odontólogos en todos los ámbitos donde se desempeñan en Chile, pero no solamente eso es lo que nosotros pretendemos, sino que pretendemos también ser parte del aporte, el aporte técnico que este país necesita, para poder enfrentar un montón de problemas que nosotros vemos que está sucediendo con nuestra población y que muchas veces no se tiene noción. Yo escuchaba con atención los expositores anteriores y debo entender que si ustedes siempre están lidiando aquí con problemas que están entre la vida y la muerte, a mí me corresponde como jefe de un servicio público en el hospital verlo el tema de los financiamientos o lograr recursos para algunas de nuestras labores, y siempre tenemos que estar lidiando con las personas que se mueren al borde del drama en algunos casos. Y nos pasa eso constantemente, y eso yo creo que ha sido histórico. Por lo tanto, nosotros sentimos de que, si bien es cierto, dado que la doctora Quiroga hace una presentación acerca de algunos números que nos dejan un poco pesimistas de cómo está la realidad oral de los chilenos, también nos deja pesimistas, digamos, en el sentido de que no siempre podemos hacer las cosas que quisiéramos hacer. Por lo tanto, si bien es cierto, hay una deuda el Estado tiene una deuda con la odontología, nosotros sentimos que como odontólogos tenemos una deuda con el país. Y por eso estamos aquí, para poder no solamente venir a pedir cosas, sino para decir que están los entes técnicos, que técnicamente queremos hacer un aporte a todo, a nuestro país. Hay ciertos avances que se han hecho en los últimos tiempos. Todos los gobiernos han intentado hacer algo. Quiero rescatar aquí los programas presidenciales que se hicieron durante los gobiernos de Lagos, del presidente Lagos y la presidenta Bachelet, como asimismo también en el primer periodo del presidente Piñera, que se hizo el ingreso al FONASA libre elección. Ambos nos parece que están en una buena senda. Sin embargo, sigue siendo absolutamente insuficiente por la realidad que les vamos a mostrar ahora. Quisiera, por último, graficar en persona, en alguien, en caras, y contar algunos ejemplos para que, de alguna manera, poder sensibilizar a todos ustedes que tienen la capacidad de tomar decisiones algunas veces, de cómo influye esta cosa que es la salud, que tener una buena salud bucal en los chilenos, cómo influye. Porque afecta tanto la dignidad de las personas, la autoestima,
Y me viene a la mente que en el último tiempo, una cosa que vi general, vi en las noticias personas que son dignas, directores de colegio, porque se le entrevista por una noticia contingente a la educación, y nosotros como odontólogos me doy cuenta que a esa persona a veces le faltan dientes y lo vemos como algo normal. Nosotros ya no creemos que sea normal que las personas no tengan este derecho a sonreír como todos. Hay algo que afecta la dignidad de las personas. Otro caso que tengo que me llamaba mucho la atención, yo como servidor público alguna vez atendía a una chica que venía con un accidente de tránsito y había perdido una pieza y no teníamos cómo restaurarla dentro del servicio público. Las capacidades son pocas. Y resulta de que finalmente logramos hacer algo, algunas de las partes quirúrgicas que se pueden hacer previas, y después conseguimos ahí con laboratorio, con amigos, y logramos colocarle el diente a esta chiquilla. Ella se me perdió, una niña muy deprimida, y cuando llegamos, al tiempo después, me encuentro con una persona totalmente diferente. Uno no se da cuenta con lo que había hecho, el hacer el contacto. Era increíble, era otra persona. Había terminado su carrera de ingeniería, no sé si endeudado o no, había rehecho su vida afectiva, solamente porque le habíamos conseguido reemplazarle una pieza dental, y uno piensa, es un diente, y resulta que hay un caso típico de que le puede pasar a cualquiera. Y por último, me llamó mucho la atención, bueno, yo soy papá, tengo dos pequeños, a pesar de mis canas, tengo 2 pequeños niños, y uno ahora la televisión se ve por YouTube, todo está, no era como los tiempos que teníamos que esperar hasta las 5 de la tarde para ver los monos animados, ahora los niños se los pone uno, lo está buscando, y me llamó mucho la atención una propaganda que está saliendo, no sé si ustedes la vieron, hay de nuestra región precisamente una persona se ganó el loto, ¿cierto? Que quedó sin trabajo. Claro, y si usted ve la entrevista cuando muestran a los pacientes, al matrimonio, un matrimonio humilde, le preguntaban por todos los sueños. Y la señora no quería auto, no quería nada, y entre las cosas que quería tener todos sus dientes. Me llamó la atención. Bueno, yo quiero preguntarle a todos ustedes, honorables diputados, nosotros estamos dispuestos para venir a aportar. Pero quiero preguntarles, ¿estamos nosotros dispuestos todos para ayudar en Chile en esta parte de la salud que está un poco olvidada históricamente? Porque o vamos a esperar que nosotros como funcionarios algunas veces podamos hacer gauchadas o favores para poder darle una solución a los pacientes que lo requieren, que son muchos, puntualmente, o vamos a tener que esperarnos sacarnos el loto para poder tener una sonrisa que nos permita vivir dignamente. Ese es el mensaje que quiero dejar un poco, llamar un poco la atención porque está un poco olvidada nuestra parte. La verdad es que nosotros tenemos que luchar siempre un poco contra muchos factores con respecto a recursos y no venimos a pedir eso, sino que venimos a aportar y a entregar nuestra labor técnica. Eso como introducción. Sí, nosotros le respondo al tiro, espero representar al conjunto de la comisión. Tenemos el mayor compromiso de escuchar, de implementar, es un tema histórico, la salud oral de la población es un drama en nuestro país y quiero decirlo, aunque parezca jocoso lo que voy a decirle, que esta no es una disposición nuestra de los dientes para afuera, es de los dientes para adentro. Qué bien. Se lo digo a los odontólogos. Muchas gracias, doctor. Me parece muy bien. Vamos a esta otra parte, ya llegando un poco más a la parte de la parte estadística y todo eso, que en realidad es para que ustedes lo tengan un poco noción. Yo creo que de alguna manera todos se imaginan lo que hay, pero a veces la cosa es más dramática de lo que parece. Doctora Quiroga, perdón. Muy buenas tardes y muchas gracias, señor presidente, por recibirnos y por su intermedio a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Salud. Como bien decía nuestro presidente, nosotros estamos hace muy poco con una nueva directiva nacional. Me corresponde el cargo de secretaria general en esta ocasión y por los próximos años. Y en ese escenario hemos considerado necesario venir a plantearle a ustedes, considerando además que hay una cantidad importante de nuevos parlamentarios que forman esta Comisión de Salud, algunas de las ideas que el colegio ya ha venido planteando en ocasiones y años anteriores. La odontología en Chile es uno de los
podríamos decir, parientes pobres en la salud. No está considerado con fuerza en la salud pública y si bien reconocemos los aportes que se hacen en prevención y promoción en los últimos años y estamos muy contentos de que se sigan ampliando con programas como por ejemplo el Cero, que establece un control odontológico para los niños sanos, existen millones de chilenos y chilenas que no tienen acceso y que, como ustedes van a ver a continuación, ven agravado esta inequidad de acceso a medida que van envejeciendo. Chile tiene, según el último censo abreviado, aproximadamente 17,5 millones de habitantes. Cuando nosotros miramos los indicadores internacionales, lo que podemos decir es que existiría en Chile un número de odontólogos eventualmente suficiente si lo pusiéramos en números brutos desde la OCDE. Pero la verdad es que cuando nosotros vemos cómo esos odontólogos se distribuyen en el sistema público, que es donde habitualmente se atiende la mayor cantidad de la población, porque además la odontología no está considerada en lo global en el FONASA, lo que nos encontramos es que hay una gran inequidad de acceso. El 80% de los chilenos se atienden en FONASA y en el sistema público solo trabajan 2.855 odontólogos generales en la atención primaria, que es donde se resuelve la mayor parte de las prestaciones dentales. Además, con una precariedad laboral que es bastante importante. Cuando nosotros vemos el tipo de contrato que tienen nuestros colegas en los municipios, muchos de ellos no tienen contrato, están contratados a honorario por compras de servicios. Ni hablar de lo que ocurre en los hospitales. Nosotros estamos regidos por lo que se llama la ley médica, la ley 19664. Y muchas veces los pocos cargos que da el sector público, y aquí esto lo conozco bastante de cerca por la época que me tocó estar en el Ministerio, cuando uno va a negociar al Ministerio de Hacienda, muchas veces los cargos se priorizan, muchas veces legítimamente, por cierto, a contratos de médicos y no de odontólogos ni de químicos farmacéuticos y o bioquímicos, que son los cuatro gremios que estamos regidos bajo esta ley especial. Nos faltarían, por lo tanto, solo por estándar OCDE, más de 5.000 odontólogos contratados en atención primaria poder dar cuenta de esta brecha de acceso. La población chilena es una población altamente dañada. Hay distintos estudios epidemiológicos hechos en los años anteriores que muestran que efectivamente la prevalencia de caries en población adulta es casi del 100%. Lo que es más grave aún, estas caries muchas veces son realizadas, sus tratamientos son extracciones, no son tratamientos recuperativos, por lo tanto, a medida que la población avanza en edad, se va haciendo más evidente esta pérdida de dientes. La población chilena entre 35 y 44 años, es casi el 80% le faltan dientes. Cuando eso lo vemos en población aún mayor, el número de pacientes que no tienen ningún diente es bastante importante. En Chile existen más de 300.000 adultos mayores que no tienen ningún diente en su boca, ninguno. Más de 300.000 pacientes en Chile, adultos mayores, que no tienen ningún diente en su boca, ninguno. Y eso no solo tiene efectos estéticos, que es importante, tiene efectos nutricionales. Lo conversábamos a raíz de la invitación que nos hicieron en la Comisión de Fortalecimiento del Sector Salud del Gobierno, al cual tuvimos la posibilidad de presentar algunos datos también. Acá hay un tema que tiene que ver con la incapacidad de alimentarse de los adultos mayores, que muchas veces complica otro tipo de patologías generales, enfermedades crónicas. Hay una relación directa, por ejemplo, entre el daño bucal y las cardiopatías o entre la incidencia de diabetes, etcétera. A mayor prevalencia de caries, lo que nosotros vemos también es que hay una asociación con determinantes sociales. Por ejemplo, la población con menor escolaridad tiene mayor daño. O sea, agravamos aún más las inequidades sociales que existen en algunos temas. Lo mismo ocurre con los años de estudios. Uno ve, por ejemplo, en esa gráfica, todos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud. No son datos del Colegio de Dentistas, son datos oficiales del Ministerio. Nosotros vemos, por ejemplo, que una persona que tiene menos de 8 años de estudio no va nunca al dentista. O sea, tiene relación, por cierto, también a su factor social. La cantidad de personas que hoy día esperan lista de espera, valga la redundancia, según información del Ministerio, en especialidades odontológicas estamos hablando de sobre 340.000 pacientes que están esperando en estos más de 2 millones de personas que no tienen acceso. ¿Qué es lo que más nos complejiza? Que a diferencia de lo que ocurre con medicina, en odontología siempre se hacen tratamientos. Vale decir, un paciente no va a resolver su problema en una consulta, como puede ocurrir con una persona que está requiriendo, por ejemplo, un control con un médico internista o con otro. Nosotros hablamos de tratamientos que involucran muchas sesiones y, por lo tanto, esos 340.000 pacientes que esperan van a involucrar una cifra superior a 2 millones de atenciones, 2 millones de consultas de resolución, que además, en las actuales condiciones en nuestro país, solo se resuelven
los que pueden hacerlo en los hospitales públicos en horario hábil, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que hace que muchas veces la gente no pueda terminar su tratamiento. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de su trabajo para ir muchas veces. Una de las causas que influyen que los pacientes no se presenten a atenderse, igual que en medicina, por cierto, es que las consultas se hacen en horario hábil y por lo tanto la gente no puede terminar, a veces empieza un tratamiento y no lo puede terminar, lo cual además significa un despilfarro de recursos públicos, porque si usted comienza algo y no lo termina, ese impacto presupuestario no va a tener el efecto positivo. Valoramos, como le decía, los esfuerzos realizados en las últimas décadas, pero queremos hacernos cargo de la brecha de millones de chilenos y chilenas que ven afectada su calidad de vida y donde el Estado no está respondiendo a su derecho a la salud. No lo decimos nosotros, lo dicen los pacientes. La última encuesta de calidad de vida y salud, casi el 56% de personas dice sentirse afectado porque no tiene todos sus dientes o tiene problemas de encía. ¿En qué tema nos gustaría tener apoyo del Parlamento durante el presente periodo legislativo? Voy a nombrar que son para nosotros cuatro, las más importantes. Primero, ustedes habrán leído en la prensa la semana antepasada, se está lanzando un piloto de examen nacional odontológico como un elemento de aseguramiento de calidad. Este piloto de examen nacional odontológico fue aprobado por las facultades de odontología que pertenecen a las universidades estatales. Voy a referirme en detalle a continuación, pero es uno de los temas que nos interesaría poder apoyar desde el Congreso. Lo segundo es la regulación a megaprestadores, que es otra tarea que el Colegio de Dentistas lleva llevando hace muchos años. Acá hay una gran concentración de prestaciones dentales con falsos descuentos, falsas promociones, que muchas veces se hacen a expensas de la calidad de los materiales o de las condiciones laborales de los odontólogos, que muchas veces terminan trabajando gratis, literalmente gratis. Hay una cadena de varias que el primer mes de trabajo de los odontólogos no les paga. Los contrata durante un mes y estos trabajan durante un mes sin recibir ni un peso de los tratamientos que realizan y que la gente paga, con el argumento de que están probando al odontólogo. Eso es explotación laboral en cualquier parte y para cualquier profesión. Queremos también ver la posibilidad de que a través de la comisión se proponga al Ministerio de Salud aumentar la dotación de odontólogos en el sistema público asociado justamente a poder ir cumpliendo los estándares OCDE que, como les mostraba, distan mucho en relación a otras brechas de atención de otras profesiones. Y en lo posible también que nos apoyen para que a través de la Asociación Chilena de Municipios nosotros vayamos paulatinamente terminando con la precarización laboral de muchos de nuestros colegas que, como yo les decía, están contratados a honorario o subcontratados a través de contratos de prestación de servicios de empresas que fueron creadas solo para este fin. Un llamado especial a que nos consideren cada vez que haya alguna temática que involucre lo que se denomina la ley médica, porque ya tuvimos la experiencia en años anteriores de que se habían logrado acuerdos con el Colegio Médico que nos parecen muy valiosos, pero en los cuales no se había considerado estos mismos beneficios para los médicos, a los odontólogos, lo que significó que nosotros tuvimos que llegar a un paro nacional de colegas que finalmente retrasó el envío de algunas leyes. Lo que nosotros no queremos es eso, queremos participar en igualdad de condiciones junto con los químicos farmacéuticos, los bioquímicos y los médicos en esta ley, que seguramente va a traer algunos proyectos este año, porque hemos visto ya un acuerdo que firmó el ministro Santelices o un preacuerdo que habría firmado con el colegio, la directiva del Colegio Médico. ¿Por qué nos interesa la calidad? Porque creemos que es una de las variables más importantes, que la gente sienta que lo que gasta o que lo que el Estado invierte o lo que el paciente gasta en su bolsillo efectivamente va a tener el efecto que necesita, porque hay casos dramáticos de gente que gasta plata en colegas que no están acreditados, en clínicas que no cumplen los requisitos, que muchas veces terminan igualmente perdiendo sus dientes después de haber gastado millones endeudándose para poder tener, por ejemplo, acceso a un implante que después fracasa. Y para eso es lo que yo les hablaba, estamos trabajando en fortalecer la calidad. A nosotros como colegio nos interesa poder garantizar la calidad de los tratamientos y la calidad de la formación de nuestros colegas universitarios. El examen nacional odontológico se viene planteando hace muchos años, queremos tenerlo igual que lo tiene la carrera de medicina, y queremos tenerlo igual que lo tienen los profesores, y para eso lo que esperamos es que ojalá sea el Estado, a través de una agencia estatal, quien valide el examen. No queremos que esto sea a cargo de las facultades de odontología ni del colegio, queremos que esto es una responsabilidad ineludible que debe jugarse desde una agencia estatal, porque eso además da garantías de imparcialidad en la aplicación del examen. Nosotros sabemos que muchas veces algunos reclaman, con razón o no, de que el EUNACOM está dirigido para aprobar algunos por sobre otros. Nosotros queremos que en odontología eso ojalá no ocurra. Vamos a seguir luchando por este examen nacional odontológico por parte del Estado. Este año, como yo le decía, se va a aplicar por primera vez en las 7 universidades del Consejo de las universidades estatales, pero lo que esperamos que el otro año ojalá esto ya sea desde el Estado.
Bueno, eso es una cosa somera. Y si tuviéramos nosotros que llevamos tantos años en silencio, diríamos esta parte que podríamos estar todo el día, pero sabemos que su tiempo es limitado. Queremos dejarle aquí que tenemos como un recuerdo que hay algunas demandas históricas de la profesión. Estamos preocupados de la calidad de la formación de los colegas. Queremos que haya acceso, como dijo la doctora Quiroga, nosotros no es la misma relación, porque siempre se tiende a relacionar un poco con los médicos. Los médicos tienen un problema de brechas en cuanto a especialistas. Nosotros los especialistas ya están, hay una buena cantidad formados. Es más, en algunos casos hay especialistas de más en algunas áreas que el país necesita. Todo eso tiene que esperamos que se regule de alguna manera. Nuestro problema es cómo implementamos, cómo hacemos llegar esta atención con estos especialistas ya formados a la gente, y para eso se requiere lamentablemente infraestructura que no siempre está de acuerdo a cómo se planifica desde el nivel central, la inversión que se hace en infraestructura, equipamiento, que es una de las cosas que requiere la odontología, que por supuesto a veces puede considerarse. Yo sé que aquí hay algunos directores de servicio, entonces exdirectores de servicio, y saben de que, bueno, siempre las lucas son insuficientes. Pero queremos recordar esto, volver a insistir en que pareciera que no fuera importante, pero vuelvo a insistir, aquí se invierte mucho, también se habla mucho de la salud mental de los chilenos, las cadenas de las farmacias. Yo creo que una buena parte se mejoraría si los chilenos pudieran sonreír más alegremente, se sintieran mejor con ellos mismos. Muchísimas gracias, y le ofrecemos la palabra a los miembros de la comisión. Diputado Rosas, por favor. Se ofrece la palabra. Diputado Rosas. Bueno, escuchándolos con atención, la verdad que a los que hemos trabajado en redes de salud, nos ha preocupado el tema del financiamiento que existe para todas las prestaciones odontológicas. En general es baja, y en general donde primero se recorta, cuando hay que hacer recortes en el ministerio, es en las prestaciones odontológicas y en las de promoción. Y quisiera preguntarles a ustedes respecto de toda la instalación que se hizo de los 100 SECOF en el país, de los SAPU. ¿Cómo ven ustedes respecto a la estrategia SAPUDENT que alguna vez se planteó y que se implementó parcialmente en el país, y que era una atención de urgencia odontológica que en la población se reclama mucho? No hay un acceso, ustedes lo mencionaron respecto al horario de atención, que generalmente es diurno de la odontología en atención primaria, y no tenemos una política de atención de urgencia odontológica que cubra todo el país, siendo un tema muy complejo y que termina muchas veces en la pérdida de las piezas dentarias por no ser atendido a tiempo. A veces una fractura también que se pierde en la pieza dentaria. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la atención de 24 horas que se pudiera dar, o hasta las 12 de la noche, adosado a los SAPU, y que era el modelo de la SAPUDENT, que se alcanzaron a hacer creo que 10 o 12 en el país? Solo eso. Gracias. Antes de responder, estamos siguiendo el orden para que vayan acumulando. Yo quiero preguntarle, mientras tanto hay otros parlamentarios preparándose, quiero preguntarles por la enfermedad periodontal. ¿Cuál es la visión de ustedes de lo que hay que hacer en que es uno de los males más extendidos en nuestro país, y que obviamente muchas veces es solo tardío lo que llega a manos de ustedes, solo para una extracción, solo ya para una etapa terminal? Dos, quiero preguntarles en materia de ortodoncia, ya que el mito de que el frenillo era para los niños se acabó hace un rato largo. Ahora los adultos tenemos y podemos usar frenillos que son de múltiples formas y que tienen una serie de correcciones viables. Quiero preguntarle sobre eso, ¿qué política ustedes esperarían que se hiciera en materia de ortodoncia para las distintas alteraciones estructurales de la boca? Y por último, quisiera preguntarles sobre los implantes dentales, que entendemos tienen valores elevados, cerca de $1.000 por implante, que hoy día la reposición de piezas es un tema objetivamente en la salud pública. ¿Qué se puede hacer para abaratar los costos, ponerlo en una política pública definitivamente para la sustitución de piezas dentarias de las personas que hoy día muchas no tienen cómo costear ese valor tan elevado?
Yo, en breve, obviamente agradeciendo además el que hayan podido venir acá, porque la Comisión de Salud tiende a hablar más bien de los médicos y de los tratamientos y de las condiciones referidas a esa área de la medicina, pero aquí también hay otro aspecto que tiene que ver directamente con la salud de las personas y tal como decía usted, no solo la salud bucal, que obviamente es muy importante, sino que también es mental. Es una disposición frente a la vida que es muy relevante porque es parte de nuestra presentación al resto de la sociedad. Y para quienes trabajamos en sectores populares, obviamente esta es una materia muy importante. Es muy importante porque son millones, literalmente, de personas a las cuales les faltan piezas dentales y en este caso sí que sí hacen bingos para poder costearlo y no tienen adecuadamente la atención que debiesen tener. Y una de las cosas que a mí que yo sé que no está tan extendido es que hay algunos programas que se hacen en colegios en donde existe una atención a través de Junji a los escolares, que yo encuentro que es extraordinaria, porque entre otras cosas enseñan la higiene bucal, que es una cuestión muy importante y a mi entender es bastante poca la que se hace en nuestro país. O sea, hay un cuidado de los dientes que también es bastante inadecuado. Más allá de algunas condiciones que pueden tener algunas personas especiales que hagan que le aparezca más o menos caries, pero también hay una baja educación muchas veces en el cuidado dental. Entonces, creo que también sería súper necesario hacer una política en ese sentido mucho más agresiva, que ojalá tuviéramos, y así como en los jardines infantiles hoy día los niños les tienen su cepillo y tienen su espacio especial, a veces eso se pierde. Cuando ya empiezan a crecer, van al colegio, y ya no se lavan los dientes a veces ni siquiera en la mañana y en la noche, menos durante el día. Entonces, ese tipo de cosas creo que también son súper necesarias y me gustaría ver cuál es la visión que tienen ustedes al respecto. Gracias. Muy bien. Diputada Inga Olivera. Gracias, presidente. Agradecerle por la exposición. Discúlpenme, estoy precisamente con un tratamiento dental, por lo tanto... ¿Está con frenillo? Me cuesta un poco hablar. Sí. Sí, yo a mis 42 años me estoy realizando un tratamiento dental porque fui deportista durante muchos años y la verdad es que los tiempos para mí eran muy complejos. Pero viniendo del mundo del deporte sabemos que es súper importante la salud bucal en los deportistas, ya que esto influye mucho en el rendimiento del deportista. Yo quisiera agradecerle porque sabemos lo importante que significa la salud bucal para todas las personas. Y, presidente, yo tengo entendido que hace poco tiempo atrás en el Ministerio de Salud existía un departamento que estaba dedicado a la atención dental. Entonces, por medio suyo, me gustaría quizás a través de un oficio retomar esta idea de que vuelve a existir este departamento de odontología en el Ministerio de Salud para buscar una coordinación entre las instituciones y el Ministerio, quizás como una subsecretaría de odontología, algo así. También me gustaría proponer que en la próxima discusión de presupuesto demos con fuerza para fortalecer los recursos. ¿Qué significa? Porque significa educación, prevención, todo lo que en el fondo significa el tratamiento dental en la población para dar un mejor y mayor acceso a la salud bucal. Hace unos años atrás, la carrera universitaria que yo estudié, dentro de mi tesis, estuvo muy relacionada a la salud y una de las cosas que pude sostener o averiguar o investigar es que los niños de 12 años, o sea, los que están en séptimo, octavo básico, son los que tienen mayormente problemas de salud bucal. Y eso significaba que a los 40 años las personas ya comienzan a perder piezas dentales. Y creo que también se relaciona con lo que dijeron ustedes, que en el fondo el adulto mayor es el que más piezas dentales tiene como pérdida. Por lo tanto, creo que es súper importante. Y lo otro que mencionaron es que, y lo que tengo entendido también es que los odontólogos, por ejemplo, los envían a hacer becas y cuando van a retomar a ejercer en el fondo esta profesión,
no cuentan con los sillones disponibles, los sillones necesarios para poder ejercer. Así que también ahí me gustaría que se dé una vuelta a cómo se puede tratar este tema. Y lo que decía el diputado Rosas, que hizo mención a las 24 horas, pero también quizás pensar en el horario de los días sábados, en los hospitales y en la atención primaria. Eso, muchas gracias. Muy bien. Quedan la diputada Mix y la diputada Cariola para terminar la ronda. Diputada, el oficio estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pide la diputada Olivera? Aprobado, diputada. Diputada Mix. Muchas gracias, presidente. Obviamente, sumarme al agradecimiento de la exposición. Es muy motivante escuchar a los gremios cuando ponen por delante la preocupación de la salud pública más que intereses propios de los trabajadores, que es lo que habitualmente la gente cree, que están más preocupados de su bolsillo que de verdad de la situación de la población, sobre todo los más postergados de este país. Y en ese sentido, a propósito de política pública, nosotros fuimos testigos en algunos de los momentos que nos reunimos acá con el ministro, donde le preguntamos si iba a existir una propuesta de un Plan Nacional de Salud Mental. ¿Por qué lo planteo? Porque, bueno, la respuesta fue que no. Lo planteo porque creo que es fundamental solicitar la información entre la relación de la salud bucal y la salud mental en este país. Hay muchas enfermedades producto de la mala higiene, inclusive producto de la misma enfermedad mental, que terminan provocando grandes daños, como lo explicaba recién el presidente del colegio. Creo que es necesario empezar a cruzar esos datos en relación a que empezamos a hablar de una intervención de salud en la población y dejamos fuera aspectos que son importantes si tenemos o queremos tener, al menos desde esta comisión se ha planteado así, una mirada integral de lo que significa construir política pública en salud en este país. Entonces quiero pedirle al presidente, si es posible, solicitar esa información al ministro respecto de la relación, los datos que existen entre las enfermedades de salud mental y los casos también, vinculándolos, por supuesto, al tema de la salud bucodental, sobre todo por el tema de la higiene, y que no deberá ser desconectado en su implementación. No sé si se entiende la solicitud, pero en el fondo es poder manejar la información, cómo se implementan, cómo se tratan, si que efectivamente se cruzan en la intervención, en el tratamiento, en la atención primaria de salud, estos dos ámbitos que nos parecen muy preocupantes. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en la solicitud de la diputada Mix? Hay acuerdo. Diputada Cariola. Y, presidente, también darle las gracias a nuestros expositores, darle las gracias a Anita de estar nuevamente acá. Bueno, y a quienes la acompañan, sin lugar a dudas que la preocupación del colegio es muy importante para nosotros, la compartimos. Yo creo que hay varios elementos que se ponen sobre la mesa en relación sobre todo a los elementos vinculados a la brecha. O sea, es evidente que en nuestro país hay una brecha que es importante en esta materia. Pareciera ser que la salud bucal y la salud mental, que son dos elementos que más o menos son tratados de una forma muy similar, o sea, son muy secundarios. O sea, si no hay una expresión física concreta de algo que no te deja vivir, deja de ser prioridad para el desarrollo de la salud pública. Y pareciera ser que vivir sin dientes o vivir con caries o vivir con problemas en la salud bucal no es una prioridad y no lo ha sido hasta ahora. Excepto de algunos programas que siguen siendo la misma lógica de esta intervención sanitaria subsidiaria que establece pequeños montos o recursos por aquí y por allá, que el fondo de esto, que el fondo de esto otro, que el programa tanto para un grupo determinado de la población, pero que tiene inicio y límite y hasta ahí llega. Y el resto de la población, porque no es una política pública extendida, de largo plazo, que tenga una continuidad en el tiempo, que parta de los niños y que termine en los adultos mayores. Hoy día los adultos y adultas mayores, uno de sus problemas efectivamente tiene que ver con que en vez de tener los dientes en la boca, muchas veces los tienen en el bolsillo. Y lo digo así a propósito, aunque suene duro y feo, pero es una realidad. Me tocó trabajar con una organización, ¿cierto?, en el Hospital Maruri, allá en Independencia, donde tuvimos la oportunidad de poder generar un programa con apoyo del Senama, hacia los adultos mayores, precisamente en la línea de
ayudar a cambiar la lógica de la prótesis por la lógica del implante, que sin lugar a dudas hoy día parece inaceptable que ponerse un implante de dentadura sea algo tan inaccesible y caro, cuando en realidad con pocos recursos en este programa logramos desarrollar una iniciativa acotada, muy particularizada en adultos y adultas mayores de la zona norte, que nos costó muchísimo pelear los recursos para ello y que, bueno, lamentablemente llega a su fin, y hoy día tenemos los que logramos incorporar al programa, y ya el resto de los adultos y adultas mayores, que además aumentan significativamente a propósito del envejecimiento de la población, siguen con sus dentaduras en los bolsillos, como lo decía anteriormente. Entonces, yo agradezco las propuestas que ustedes han puesto sobre la mesa. Me parece muy interesante que un colegio profesional venga aquí a plantearnos la necesidad de ser evaluados, de tener mejores mecanismos, de que exista el colegio, o sea, el examen nacional. Yo creo que nosotros debiéramos solicitar, no sé si se incorporó en el oficio que se solicitó, presidente, no lo alcancé a escuchar, pero pudiéramos solicitar dentro de los oficios que vamos a plantear que se estudien las propuestas que el colegio está planteando en esta materia por parte del Ministerio de Salud. Me parece que no es nada del otro mundo, ya existe un examen voluntario, ya hay más de 400 jóvenes disponibles a darlo. Creo que si hoy día hay disposición a mejorar la calidad de la atención, porque efectivamente una de las preocupaciones que pone Anita en su intervención cuando dice aquí hay una situación que es compleja desde el punto de vista del lucro, de que hay personas inescrupulosas que están dispuestas a cobrar un ojo de la cara pero no a garantizar calidad en los procesos de atención, es grave, porque todos sabemos que una mala atención en salud bucal también puede generar problemas graves a la larga, incluso la muerte. O sea, desde el parto prematuro hasta, en el caso de el vínculo obstétrico, hasta la muerte de una persona producto de una asepsia una sepsis, que le pueda generar la muerte. Entonces, creo que es bien importante lo que aquí se ha planteado, lo agradezco, y yo pondría a disposición, creo que la presentación, al menos con las últimas 2 láminas en las que se hace referencia a qué es lo que en este periodo legislativo podemos aportar, pero también cómo desde este espacio legislativo podemos incentivar a que el gobierno ponga mayor atención, incluido el Departamento de Salud Bucal al que ustedes hacen referencia en la presentación. Creo que eso debiera ir en un oficio, presidente, lo solicito a la comisión. ¿Habría acuerdo en este oficio? ¿Habría acuerdo en que invitemos al señor ministro de Salud a tratar esta materia? Habría acuerdo. Muy bien. Tiene la palabra, por favor, la dirigencia en los últimos minutos que quedan. Estoy muy contento, no solamente agradezco las preguntas, sino que agradezco los comentarios. Realmente siento que nosotros veníamos con la intención de sensibilizarlo acerca del tema, y veo con mucho agrado. Estamos sensibilizados. Veo con mucho agrado que es un tema que podemos trabajar hacia adelante. Yendo a lo concreto con respecto a las preguntas que hicieron respecto a la urgencia de 24 horas, por supuesto que la urgencia es una de las partes de la atención odontológica, pero hasta ahora se ha referido solamente más bien a mutilación que a atención de recuperativa de las piezas. Y eso es necesario porque la gente se debe atender el dolor, digamos, pero pudiéramos ir un poquito más allá, pensando en un pronóstico mejor de eso. Ahora, esa atención de urgencia, en lo que se refiere el doctor acá, es a la atención primaria, en los SAPU, pero también hay una atención secundaria. Quiero llamar la atención que hay una atención secundaria de urgencia, en donde no solamente se refiere el diente. Nosotros tenemos cirujanos maxilofaciales donde ven politraumatizados, fracturas de cara, se trabaja con el neurocirujano codo a codo. Tenemos una acción directa, y que solamente hay 3 servicios en el país que tienen 24 horas. 3, y están uno en Antofagasta recién, en Concepción, y acá en Santiago hay algunos que duran las 24 horas de turno, digamos, con los cargos, claro, con cargos de 28 horas. ¿No? Porque entiendo que en Santiago es Barros Luco, San Juan de Dios. San Juan ya no tiene. Ya no tiene, es que lo han ido sacando. La costa lo tiene, pero San Juan no tiene 24 adultos. Ya. Entonces, bueno precisarlo, ¿eh? Entonces hemos bajado. En Chillán está a las 24 horas, en Talcahuano en algún momento tuvimos, pero se han ido bajando, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a urgencia, pero tenemos eso se relaciona un poco con el daño que ya existe, que ya veníamos. Entonces estamos hablando, dijo, yo voy a saltar acá lo que dice el diputado Beloli con respecto a la prevención. En la prevención se ha venido trabajando hace bastante tiempo, y se ha trabajado con el Ministerio de Educación. Hemos tratado de colocar nuestros temas, y yo diría con relativo éxito en algunos grupos etarios, en algunos periodos de la niñez,
pero sigue siendo insuficiente. Está bien, yo creo que no hay que descuidar la prevención porque estamos apostando al futuro, pero tenemos un daño tremendo ahora, actualmente, que nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener una generación perdida en que le vamos a ir de aquí para adelante? No sé, creo que podemos hacer entre todo el esfuerzo. Nosotros estamos aquí para aportar soluciones, que se nos consulte, que entreguemos nuestra visión. No decimos que de un día para otro vamos a solucionar un problema que es tan complejo de tanto tiempo, pero la prevención sí tiene un costo. Y la prevención, ¿por qué va de la mano? Con el tema que decía acá el presidente de la comisión, que corresponde al tema de la periodoncia. La periodoncia es una enfermedad que se manifiesta, el periodontitis avanzada del adulto, se manifiesta después de los 40 años muy dramáticamente porque la persona cree tener los dientes sanos y se le empiezan a soltar. Es una pérdida del tejido sostén. O sea, aquí no somos solamente dientes, estamos hablando de un montón de otras variables que tienen que ver incluso con enfermedades sistémicas. Entonces, tenemos, pero ¿cómo se previene eso? Empezando desde niño, porque esa cosa se incuba con una gingivitis que pasa desapercibida en la adolescencia y juventud. Que pudiera ser. Eso es educación, entonces está relacionado con el tema periodontal. Y si bien es cierto y estamos capacitados, tenemos profesionales para ya reparar el daño, se hacen cirugías de injerto, de membranas, que se recuperan los tejidos para poder colocar incluso, porque una persona con periodontitis avanzada, que aquí la diputada decía, pongamos implante, pero si tiene una periodontitis avanzada no va a tener el terreno donde poner el implante, es más complejo, o sea, y ya entramos a temas técnicos que pudieran ser. Sin embargo, todo eso va relacionado. Hablaba del departamento de odontológico que correspondía al departamento de salud pública. Aquí se trabaja con redes y con salud pública. Históricamente hubo un departamento, pero solamente en salud pública y no en redes. Lo que nosotros estamos solicitando, y al ministro Santelice dijo que estaba disponible para este tema, que era crear la división odontológica, que no es una subsecretaría, pero aspiramos a una división odontológica donde los entes técnicos tengan algo que decir con respecto a estos temas. O sea, que alguien unifique un poco el criterio, porque teníamos unos cuantos odontólogos en el ministerio, pero no son influyentes para poder tomar este tipo de decisiones. Con respecto al pago de becas, es muy interesante. Fíjense que el Estado invierte en formar especialistas, hacen patria por allá con cargo de EDF, en cualquier parte, logran una especialidad y el Estado después les dice, ya hasta aquí no más llegamos porque no tenemos dónde dejarlo. Es más, no tienen derecho, no tienen por qué pagar, cuando en realidad ellos están deseosos de entrar al servicio público. La gente que fue EDF es gente que tiene la camiseta con respecto a la atención de hospitales, quiere seguir su carrera. Sin embargo, se le dice en este momento que no hay plaza simplemente. Es verdad que estamos preocupados también no solamente por nuestros trabajadores, pero como ya les dije, quedó aquí de manifiesto, nosotros queremos ser un aporte en las políticas públicas que puedan ayudar a nuestra gente. Sentimos esa obligación. Y lo último que decir es que sí es verdad, hay un problema mental que está relacionado, pero quiero decir que también la odontología está relacionada a un montón de problemas sistémicos, a un montón, la cantidad de bacterias que pueden tener en la boca pueden influir en un paciente que va a ser trasplantado renal, puede influir en un paciente que va a ser sometido a marcapaso, puede ser en diferentes etapas. Por lo tanto, ya no veamos a nuestros pacientes por presas, veámoslos como un ser integral que merece la atención de todos. Y nosotros sentimos que la odontología tiene algo que aportar a la salud de los chilenos y también a la expectativa que tienen los propios odontólogos que están saliendo hoy en día, que ven que el mundo es bastante más amplio que estar dentro de un diente o incluso de la boca. Con su permiso, Anita, yo quisiera complementar lo que ha hecho nuestro presidente nacional. Nosotros hemos tenido hace poco la posibilidad de presentar la propuesta del colegio en esta comisión de salud que llamó el gobierno, de fortalecimiento del sector público. La mesa de diálogo. La mesa de diálogo, nos invitaron a la subcomisión de APS, en ese espacio solamente, pero al menos ahí pudimos plantear algo de lo que esperábamos como colegio. A diferencia de lo que ocurre con medicina, nosotros hoy día en Chile tenemos una suficiente cantidad de odontólogos generales y especialistas disponibles para trabajar en el sector público. Nosotros sabemos que en medicina hay una brecha de especialistas. En el caso de odontología, afortunadamente eso no existe. Y lo que nosotros quisiéramos, por lo tanto, es lograr que los sillones dentales que existen hoy día se puedan utilizar más allá de las 5 de la tarde. Si nosotros lográramos, por ejemplo, que en un CEFAM, que tiene 6 sillones o 4 sillones, que trabajan hasta las 5, esos sillones se ampliaran hasta las 8 y se pudieran hacer funcionar el día sábado, todos, porque hoy día tenemos extensiones, pero de un sillón de los 6 que existen disponibles. O sea, es una parte ínfima que es solamente urgencia. Si nosotros lográramos ampliar con contrato, créanme que tendríamos odontólogos disponibles para trabajar y resolver la brecha de atención. Lo segundo, queremos mirar el cálculo que se utiliza para la dotación. Hoy día en Chile se está trabajando con
la cifra de 1 sillón cada 5.000 usuarios inscritos. En otros países, la cifra que se utiliza es de 1 sillón cada 2.000 o 2.500 usuarios. O sea, si nosotros adecuáramos las cifras a indicadores de países OCDE con los que nos comparamos en otros temas, nosotros deberíamos tener hoy día, duplicar al menos el número de equipamiento dental disponible. El otro punto es lograr además, y aquí le agradezco la pregunta que hace el diputado Velorio sobre el tema de la promoción y la prevención. Además, a los dentistas se los contrata para hacer atención clínica. Usted se tiene que meter al sillón a atender a los pacientes, a cumplir la meta de altas. Entonces, el dentista no tiene posibilidad de salir a hacer trabajo comunitario. Nosotros sabemos que el fuerte del modelo de atención primaria tiene que ver con el trabajo en el territorio. La prevención y la promoción son intersectoriales, por lo tanto, queremos llevar a los colegas a participar también en el territorio, no con una charla, porque una charla una vez nos sirve. Queremos que ellos estén insertos, ahí tenemos colegas que son especialistas en salud pública dispuestos a salir a hacer educación, promoción, capacitación al intersector, especialmente al sector de educación. ¿Para qué? Para que esta promoción sea permanente, no sea solo cumplir la charla que se hace en el jardín para la meta, sino que efectivamente tenga un impacto más allá. Como les digo, colegas, tenemos disponibles para trabajar y esperamos que el Ministerio de Salud haga el esfuerzo de convencer al Ministerio de Hacienda, porque muchas veces el Ministerio de Salud llega con los datos al Ministerio de Hacienda y es ahí donde se pega el recorte, para que vayamos paulatinamente aumentando el número de cargos disponibles y ojalá en jornadas que permitan hacer una extensión mucho mayor. En relación a lo que planteaba el diputado Castro, nosotros creemos que efectivamente hay una serie de especialidades que tienen que empezar a abrirse. No nos parece éticamente aceptable que se restrinja. La ortodoncia no es solo estética. La ortodoncia, si bien tiene de estética, tiene mucho de funcionalidad. Hay una cantidad enorme de problemas de encía, por ejemplo, de personas que, porque tienen los dientes mal puestos, no se pueden limpiar adecuadamente y terminan perdiendo los dientes porque los dientes no se asean. O problemas de articulación, con una persona no masca bien, tiene problemas de la articulación y eso muchas veces además genera cefaleas crónicas y problemas musculares que son corporales. O los niños que respiran por la boca, que por un tema de posición dentaria terminan teniendo problemas de amígdalas, de adenoides. Hay una serie de otras cosas que nosotros creemos importante mejorar a través del acceso a la ortodoncia. La verdad es que la ortodoncia ha bajado bastante su costo. Nosotros tuvimos la posibilidad, yo estuve a cargo un tiempo en la atención primaria del Servicio de Salud Central acá en Santiago, y nosotros teníamos en la atención primaria un plan piloto de ortodoncia que se hacía a alumnos de cuartos medios de liceos vulnerables a través del programa de las clínicas móviles, y la verdad es que un tratamiento de ortodoncia, teniendo el ortodoncista, cuesta menos de 100.000 pesos al año. Muy bien. Doctora Valle, por último, estamos ya en... Una cosa muy pequeña, contestándole a la Carol. Sucede que se nos olvida, ¿no es cierto?, cómo las patologías dentales inciden en agravar las patologías generales. Entonces, me parece a mí que las canastas auge, que muchas tienen que ver y son comprometidas por el Estado de la Salud Oral, deberían incorporar en su canasta la atención de estas patologías, los trasplantados, los que se van a ser intervenidos, es decir, todos ustedes saben cuáles son las patologías, pero me parece que eso tiene que implementarse. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, y nosotros vamos a cumplir el acuerdo de invitar al señor ministro. Nos gustaría que ustedes también nos acompañaran en esa oportunidad. Entiendo, diputado Olivera, que el día 13 de agosto el Supremo Gobierno da a conocer los resultados de esta mesa de diálogo en materia de salud. Por lo tanto, después de esa fecha, naturalmente también va a ser importante desglosar esas propuestas acá en el seno de la comisión, porque me imagino que algunas serán derivadas hacia proyectos de ley, otras serán medidas administrativas, no sé. Y ahí debiéramos contar con la presencia del ministro de Salud sobre esta materia, en profundidad. Nosotros le agradecemos enormemente a ustedes, porque ustedes han sido postergados muchas veces. Yo fui presidente del Colegio Médico en una época determinada, el doctor Acorsi en otra época determinada, trabajamos juntos. Después hubo una época en que parece que hubo, no sé, distanciamiento o roce. Queremos que ustedes, y por eso yo insistí en que estuvieran con el doctor Danjó, teníamos una fecha mucho más anticipada, pero él no podía. Para que él pudiera estar, pusimos esta fecha y que fuera en Santiago. O sea, hemos dado todo el... ¿Sabe, doctor, que nosotros no tenemos... No, por supuesto. Entonces, tengo que buscar, me quedan pocos días administrativos... Por supuesto. Entendemos perfectamente bien y les agradecemos enormemente su visita y estaremos en contacto con ustedes. Antes que se retiren, decirle a la comisión
que tal como acordamos al inicio de la sesión, en el tema de las indicaciones en los proyectos de ley, los plazos que hemos fijado son para las indicaciones sustantivas y gruesas que cada uno envíe. Y entendemos, como es normal, que en el seno de las votaciones en particular pueden surgir del debate para aclarar, para precisar o para interpretar de mejor manera ciertos puntos que se pueden agregar sobre ese instante, pero es la excepcionalidad. Los plazos que hemos definido son los plazos que hemos definido para ambos proyectos. Lo segundo es que el día 6 tenemos visita a la ciudad de Temuco, a petición de nuestro colega el diputado Ricardo Celis. Se les va a preguntar, ojalá yo les pido que puedan estar porque la realidad de Temuco es bastante compleja. ¿Es sesión? Igual que hoy, pero en Temuco, al igual que lo hicimos en Serena, Coquimbo hace un mes atrás, sobre la realidad de Temuco, va a ser con los directivos de salud, los gremios de la salud, los problemas de lista de espera, visitas, en fin, vamos a hacer varias cosas. El viaje es el domingo por la tarde, tarde-noche, y la jornada es hasta las 14, 15 horas aproximadamente el día lunes, en la ciudad de Temuco y después el retorno, desde las 9 horas de la mañana, el día lunes. Entonces les pido encarecidamente la asistencia y a través de la Secretaría los detalles. Bien, y las camas solares, doctora Corsi, va a ir para el día 21 de agosto, para que a usted le quede claro. Habiéndose cumplido el propósito, se levanta la sesión.